una pregunta a ustedes, chiquillas, en el panel y también a ti en la casa. ¿Ya respondiste nuestra encuesta? Recuerda ir a nuestro Instagram, Hoy Se Habla TVN, y contestarnos la pregunta que te hicimos el día de hoy. ¿Fuiste víctima de bullying cuando eras pequeña o pequeño? La respuesta es sí o no. Yo cuando partí el programa vi que ya nos inclinábamos por una mayoría, pero bueno, quiero que aprovechemos de hablar de esto porque es un problema que es bastante común. Y hay veces donde uno dice, no, ese personaje que es tan conocido, no creo que haya sufrido bullying. Pero hay veces donde nos sorprendemos y quiero que veamos unas imágenes del profesor Massa, quien por supuesto también es un astrónomo y es un bestseller con sus libros, quien declaró al respecto en Buenas noches a todos con Eduardo Fuentes. A ver. Mira, mi infancia en Parral fue realmente muy bonita. El pueblo era re chiquitito, yo conocía pero hasta las piedras. A todos los iba conociendo por el camino a clase. Y yo me sentía, no tenía como malicia. Pero llegué acá, tenía 11 años y todos los otros tenían 13. Y cuando yo estaba leyendo, no sé, el Pato Donald, estos gallos estaban leyendo el Playboy. Entonces había una diferencia demasiado grande entre mis compañeros y yo. Y yo hacía acotaciones y empezaron, cállate estúpido, ¿cómo decís esa aldecera? Durante años, décadas, yo quedé como medio apagado. Porque para poder sobrevivir ahí en el internado, me di cuenta que calladito me veía mejor. Si yo no decía nada y me quedaba en un rincón, nadie me molestaba. Lo pasé muy mal, tan mal que todos mis compañeros se despidieron de mí al final. Chao, 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 vete. Y al año siguiente, cuando volví, todos me miraban, me decían, ¿qué hacías aquí? Bueno, si ahora tenemos que empezar el año académico. Bueno, pero yo pensé que tú no volvías. Y la verdad es que en Parral incluso mi madre me dijo, mira, Pepe, quédate acá, no vuelvas a Álvaro Sarana, si lo pasaste mal, quédate aquí. Yo dije, no, yo quiero ser ingeniero, yo quiero aprender matemáticas, yo quiero tener una buena educación en el INBA y yo no me voy a dejar vencer por estos que me han ahí tratado de atornillar para otro lado. Mira, qué fuerte, ¿ah? Qué triste, porque uno en general uno habla de los buenos recuerdos de la etapa del colegio, conversábamos el viernes al respecto, Famosos a Clases tuvo su estreno ayer en TVN justamente recordando esa etapa, pero hay personas efectivamente que lo pasan muy, muy mal en esa época y no tienen ganas de recordarlo. ¿Será, antes habrá habido más o menos acoso o bullying que hoy? Yo tengo la sensación, y lo estábamos hablando ahí en la pauta, que quizás estaba más normalizado en su momento, ¿no? Como que uno le decía a sus papás, papá, ni siquiera tenía nombre, me están acosando, claro, no básicamente. Y de repente el papá te decía, ya, pero defiéndete, o ¿qué te importa? Olvídate. Y yo creo que no existía una definición tan clara de lo que el bullying es y lo que provoca hoy día, además, en los niños, no solamente a nivel de autoestima, sino de salud mental. O sea, hoy día hay problemas, incluso hasta suicidio, hemos visto que es gravísimo, ¿no? Yo creo también que en ese instante tampoco los papás tenían las herramientas que afortunadamente hoy ya están más disponibles. De hecho, ahora que estabas mencionando eso, nena, me acuerdo perfecto que también una de las cosas que uno solía escuchar de las recomendaciones de los padres era como, ¿te están molestando? Bueno, combátelos, pégales. Pégale al otro. Y ese también es una pésima manera de enfrentar este problema que, claro, yo también siento que estaba mucho más normalizado antes y por eso ahora en esa reflexión de, ¿a mí me hacían bullying? Claro, pues quizás a mí me hacían bullying y quizás yo hacía bullying y quizás todos entrábamos en esta dinámica de víctima y victimario a la vez. Acuérdate que todo antes era un apodo. Todo era el guatón, sí, la flaca, la jirafa, me dijeron a mí alguna vez cuando yo era muy, muy alta. El cuatro ojos. Claro, el pailón, la negra. Sí, encima, es claro, yo creo que además ahora a lo mejor se exacerba más por el tema de las redes sociales, ¿no? Porque yo he visto hijos de amigas chicos que es como, mamá, subí una historia y me dijeron esto en el colegio y qué vergüenza. Y eso los expone aún más con este tema del bullying que es tan terrible, ¿no? Es difícil que los niños lo cuenten. A veces uno como mamá se pregunta si los niños chicos estarán sufriendo alguna situación de esa. A mí me tocó con uno de mis niños que no quería ir al colegio y todas las mañanas era terrible y me costó muchísimo sacarle la información y era una profesora que le hacía bullying pero mal, con descalificaciones constantes, bastante severas, pero cuesta detectarlo. Sí, claro. Hemos visto que este ítem, el bullying, ¿no es cierto?, esta violencia, ¿no?, en los colegios
entre alumnos y también desde afuera, desde de los mismos establecimientos educacionales, hay un aumento severamente en el último tiempo. Para que nos hagamos una idea, según la ONG International Bullying Sin Fronteras, solo entre el año 2020 y el 2022 se registraron casi 6.000 casos, 5.934 casos graves. Esto es, además, lo denunciado, como dice la Margot, porque muchas veces esto queda totalmente en el silencio, de acoso escolar solo en Chile. O sea, casi 6.000 casos graves de acoso escolar en Chile. La estadística dice que 1 de cada 4 niños y jóvenes han sufrido bullying en nuestro país. Bueno, justamente sobre el bullying, el otro día me encontré con un video que se ha viralizado muchísimo en TikTok de una madre quien había sufrido bullying y que lo que no quería era que su hija pasara por lo mismo que ella. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tomó una decisión muy drástica. A su pequeña de 3 años le depiló las cejas. Miren, veámoslo. Miren, ahí podemos ver que ella va y lo hace y en el texto dice: Chiquitita. se lo saqué porque no quería que tuviese uniceja y lo hice porque mis papás no hicieron esto por mí. O sea, ni siquiera es porque es que le falte una ceja, es porque solamente tenía los vellos del medio, Claro. digamos. Ahora, en TikTok también vi mucho debate al respecto, porque por un lado tenemos a quienes critican esta acción muy extrema, pero por otro lado había muchísimo apoyo por parte de otras personas que habían sufrido bullying por esto mismo. Entonces uno se cuestiona, ¿qué es lo que uno hace como papá? ¿Se evita o hace algo así de extremo? O sea, yo creo que ahí hay una carga emotiva de la misma mamá. Ojo con eso, porque de repente si ella había sido bulleada por esa misma causa, ahí se está como vertiendo mucho de su propio trauma en esta niña que es muy Sí, chiquitita. pero esa mujer, nena, ¿cuántos años tiene la mamá? No, O sea, por eso estamos lo hablando de la digo. aceptación, este tema no debería existir directamente Sí. en esta altura de la vida donde estamos luchando por aceptar el cuerpo y por aceptar la vida como cada uno le tocó vivir. Como Y además si fuera no un le da la defecto. opción a la niña, no le da la opción a la niña de pero con- decidir, porque finalmente esos niños, probablemente lo que decías tú, Margot, en la reunión, los niños tan chiquititos no se hacen No bullying se todavía. hacen bullying, a los 3 años se aceptan como son, no hacen diferencias con los demás niños, es muy poco habitual. Igual, antes de tomar una decisión así, mejor informarse con una persona experta que sepa. De hecho, por eso mismo quiero que ocupemos nuestra llamada comodín el día de hoy, porque es imposible preguntarse, ¿esto tiene efectos a largo plazo dentro de esta actividad? Así que vamos a hablar con la dermatóloga Natacha Quesada de la UC Christus. Natacha, la pregunta es la siguiente: ¿qué tan seguro es que esta madre haya tomado esta decisión y que los métodos de depilatorios sean aplicados en una niña tan pequeña de 3 años? Hola chiquillas, buenas tardes a todos. ¿Qué tema más interesante? Porque nosotros tenemos niños preescolares del colegio, de la secundaria, que vienen, ellos se rasuraron solos, y vienen heridos y se pasaron la gilet de ellos. Entonces uno piensa, ¿qué es lo correcto? Bueno, porque como estamos para educar, es bonito decirles a todas las mamás, han visto cuando el bebé nace, está lleno de pelito, está lleno de lanugo y la mamá se asusta, ¿será doctora que el niño va a quedar así? Y conforme él va creciendo, va perdiendo ese bello lanugo y va siendo un niño más bonito, porque para nuestros ojos éticos, el vello tiene su función. Las cejas hacen sombra, tienen su función, evitan el sudor. Nosotros por la estética hemos ido modificando eso. Y como nosotros sabemos, las redes sociales, todo, y nuestros niños han sido impactados con eso. En realidad, un niño de 3 años no tiene la conciencia física de que él no es correctamente correcto, es más para la mamá, ¿no es cierto? Entonces, por eso va para las mamás. Cuando uno quiere depilar un hijo, al menos espera la menarquia en los 12, 14 años, ¿no es cierto? Ideal después de que él cumpla 16, 18 años y termine su maduración, ¿ya? Claro. Todos los procesos de depilación son violentos para el cuerpo, ¿ya? Y cuando uno lo usa con cera, con pinza, cada vez que sacamos un vello, el cuerpo y su naturaleza hacen que ese vello sea más grueso. ¿Se acuerdan cuando la abuelita nos decía, si te quitas el vello muy temprano, va a ser más duro, más grueso, más vello de hombre? ¿Se acuerdan? Bueno, sí. eso es una realidad. Conforme más chiquita eres, más te depilas, más inflamas ese folículo, tu cuerpo se defiende, hace un vello más grueso. No importa la técnica. Ahora que estamos en la era moderna de depilación láser, uno proyecta a los niños educando a los padres
sobre la menarquia, las niñitas, y sobre los 18, los niñitos que a veces tienen problemas de pseudofoliculitis. Cada vez que yo jalo el pelo, deformo ese folículo y tiene tendencia a encarnarse. Yo creo que todas las mujeres sabemos qué significa eso, ¿no es cierto? Todas nos depilamos y un vello encarnado es un problema. Imagínense desde los 3 años tener ese problema, ¿ya? Entonces produce dermatitis de contacto friccional crónico y produce un problema que no es necesario, ¿ya? Entonces respetemos la anatomía de nuestros niños. Cuando ellos tengan ese interés que nace por parte de ellos, escucharlos y pedir al dermatólogo, al médico que sea de su cabecera para que le guíen en el proceso que él tenga que seguir para quitar. No hay que descartar, como dijeron ustedes en las redes sociales, uno dice muchos a favor, muchos en contra. Bueno, como médico tengo que decirles que uno tiene que esperar para depilarse y tiene que intentar esperar al menos la menarquia, o sea, la primera menstruación o terminado el desarrollo, 16, 18 años. Que la mejor depilación que existe, que menos trauma produce, es la depilación láser, ¿ya? Y que la tecnología cada vez ha ido abaratando los costos. Yo sé que no es masiva, pero cada vez está siendo más económica, más al alcance de todos. Muchas gracias, doctora Quesada, por responder tan completa esa pregunta. Se lo agradecemos muchísimo. Que tenga una buena tarde. Gracias. Que me quedo con las palabras de la doctora de que los padres aprendan a escuchar a sus hijos. Cuando sus hijos les digan, mamá, esto me está afectando, esto me molesta, recién ahí toman una decisión, pero no a los 3 años. Sí. Y otra cosa, hablando de la depilación específicamente, yo creo que también hay que escuchar a nuestras niñas, a nuestros niños cuando no quieren depilarse y quieren tener un cuerpo más natural. Yo creo que eso también es importante. También es tal cual. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué hacer, no? ¿Qué pasa en estos casos? Que la consecuencia psicológica, emocional que le puede generar a un niño hacer un acto como el que acaba de tomar esta mamá con su hija, ¿cuáles son las consecuencias sobre esto? Y para eso tenemos a una especialista, a la psicóloga especialista en bullying, a Liz Amador. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Hola. No, por favor. Queríamos preguntarte, bueno, primero que nada, ¿cuáles son los riesgos psicológicos que arroja que a un niño le suceda un acto como este a futuro? Son bastantes, porque tal cual como escuché que comentaron en algún minuto, la pequeña está aprendiendo que ese es un problema, que tiene un problema y que no es aceptable y por tanto además tiene que sentir dolor para poder resolver ese problema, ¿no? Que ella probablemente todavía no lo tenía ni en mente. Conciencia, claro. A los 3 años, a los 4 años no tienes conciencia de ese tipo de situaciones, ¿no? De lo físico, de que, no sé, tengo un pelo acá o tengo más o menos cuerpo. Eso no es un problema para los niños, eso es un criterio de nosotros. Y en ese sentido, en vez de quitarle un problema a un hijo desde la visión de la mamá o del papá para ahorrarle una situación incómoda, ¿estaríamos quizás haciéndole más daño? Claro que sí. Sí, porque al final la tarea de todos los que tenemos hijos, ¿cierto?, es enseñarle a nuestros hijos a ser seguros de sí mismos, a ser autónomos en la vida y a poder afrontar ciertas situaciones complejas que van a vivir siempre. Las personas lo vivimos constantemente, ya sea porque somos más altos, más bajos. Los jóvenes sufren de bullying por todo, por una diversidad enorme de situaciones. Quizás eso no va a ser tema, pero la niña podría vivir una situación compleja más adelante igual por su color de cabello, color de piel, por cualquier situación. Liz, hace unos instantes atrás Margot estaba comentando que uno de esos hijos cuando vivió una situación como esta le costó mucho que le comentara. ¿Cómo como papás podemos intentar de que nuestros hijos nos cuenten sobre el bullying que están sufriendo? Primero, eso se va construyendo a través del tiempo. Aquí es importante que vayamos trabajando la comunicación desde muy pequeños, ¿cierto? Y siempre tiende a ser difícil que comenten, es natural que sea difícil, sin embargo nosotros tenemos que generar espacios distintos a lo común para que ellos puedan confiar en nosotros, es decir, generar espacios de confianza durante un tiempo para que luego podamos entrar en esta temática de estás siendo a lo mejor acosado en el colegio, no puedo ir directo a preguntar esto, no puedo ir un día cualquiera a preguntar esto, ¿cierto? Tengo que salir con mi hijo, tengo que ir a un lugar donde él esté tranquilo. En ese espacio yo puedo entrar con este tema y siempre haciéndole saber que le voy a creer, que lo voy a apoyar y que lo voy a defender. ¿Sí? El niño o la niña que sufre de acoso escolar, lo primero que tiene que observar y vivir es que es sacado de esta situación. No puede quedarse ahí, no tiene Doctora, sentido. en ese sentido, nosotros estábamos abriendo la conversación y diciendo, bueno, quizás esto estaba mucho más normalizado antes. Todas tenemos en esta mesa alguna situación de bullying que nos provocaron, ¿no? Pero antes era como algo que se normalizaba, nos hablaba. ¿El bullying puede traer problemas, por ejemplo, en el desarrollo cerebral de un niño? ¿Qué consecuencias tiene en la práctica, más allá de lo que uno ve en los casos graves, por ejemplo, el caso de un suicidio, etcétera?
La violencia, porque el bullying es violencia, ¿cierto? La violencia sí presenta mucho daño a nivel neurológico, a nivel biológico en los niños, porque evidentemente genera una serie de respuesta bioquímica en el cuerpo. El cortisol es algo bien conocido, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés que está asociado a muchas problemáticas. Dentro de esas problemáticas, por ejemplo, la capacidad de concentración, de incorporar nuevos conocimientos. El cortisol, cuando está sufriendo bullying, es una de las tantas cosas que se eleva mucho y se sostiene durante mucho tiempo. Por lo tanto, podemos tener una serie de problemáticas que se pueden reflejar hasta en dolor físico, ¿no? Pero también hay muchos problemas que se generan en la formación de la personalidad. Claro. La inseguridad que genera cuando te hacen bullying de chico. Un adulto que después le cuesta mucho ser seguro de sí mismo, atreverse a hacer otras cosas. Y nos han escrito, y aquí está Jime Activa, dice: yo sufría a los 10 años por mis pelitos en la uniceja. No era mucho, pero hubiera deseado que mi mamá me hubiera ayudado en eso. Finalmente lo hice yo a los 14, pero tuve que aguantar sentirme mal por años frente a mis compañeras. Bueno, ahí hay un punto de vista distinto, en que hubiese querido una ayuda a los 10 años, no a los 3, digamos, pero un poquito más grande. Claro, pero ahí si el hijo, si la hija nos manifiesta que necesito ayuda en esto, bueno, vamos y le prestamos ayuda de una u otra manera, ¿no? Pero a los 3 años es... A ver, veamos otro tuit. Acá tenemos Petit, nos dice: en esos años en el colegio, en la dictadura del colegio, era heavy y las niñas muy crueles, no habían redes, por eso no hay registros. Me pegaron, llegué a casa y mi abuela me dijo: serás siempre una víctima si no te defiendes. Todas estas pequeñas cositas que hemos estado hablando. Antiguamente el bullying existe desde hace mucho tiempo, ahora No tiene tenía nombre. nombre, claro. Claro, ahora tiene nombre. Entonces la violencia ha estado presente en la sociedad desde siempre. Y hoy día el aumento que hay, que por cierto es de un 40% ya, hoy día del bullying que hay en nuestro país, se da porque aumentó el nivel de violencia en el hogar durante la pandemia. ¿Cómo se defiende, ¿cómo se defiende un niño? Porque ahí en el tuit decía: defiéndete, pero ¿cómo? Con más violencia tampoco es la idea. No. Entonces, ¿cómo se defiende un niño? ¿Cómo entregarle las herramientas para que se pueda defender de un bullying? El bullying implica una diferencia de poder dentro del curso. Se da cuando hay una diferencia de poder, ¿cierto? Por lo tanto, ese niño que es más vulnerable en algún punto, o que los demás perciben que es más vulnerable, va a necesitar apoyo. La forma de defenderse es pidiendo ayuda, en principio, y diciendo: no, esto no lo quiero para mí, no te acepto esto. Pero siempre va a necesitar apoyo, solo es muy difícil que lo logre. Si hay 3, 4 compañeros, a veces más, a veces un curso completo, contra un solo pequeño o pequeña, ¿cierto? Es muy difícil que solo pueda defenderse. Necesita apoyo de los demás. Y si pide apoyo un niño, ¿qué hago yo como mamá o qué hago yo como papá o como apoderado de un niño que pueda estar sufriendo? El colegio tiene que comenzar activar un protocolo de bullying, ¿cierto? El colegio tiene que entregar la protección para que un niño vaya a clases. Debe entregar esa protección por ley. Por lo tanto, el colegio tiene que activar este protocolo donde se investiga, por supuesto, qué es lo que está sucediendo, pero mientras eso sucede, el niño tiene que ser separado de los compañeros que generan el bullying y a la vez también tiene que haber personal del colegio que cuide a este niño. No van a estar detrás de él, pero sí en el patio observando dónde están, cuidando que no esté expuesto ya nunca más a esa situación. Liz, tengo una consulta. ¿Qué pasa si yo como mamá tengo un hijo no que le hacen bullying, sino que él le hace bullying a un compañero? ¿Cómo yo como mamá me doy cuenta de cuáles son las actitudes de un niño que le hace bullying a otro compañero? Es más difícil, ¿eh? Es más difícil que te des cuenta de eso porque los niños que hacen bullying normalmente es porque o han vivido bullying en situaciones anteriores, como me pasó a mí, que yo también fui una persona que hizo bullying, o porque tiene algunas dificultades en su vida, que pueden ser mucho de la casa, ¿cierto?, que hacen que el niño entienda mal el tema de la violencia, que no puede discernir claramente. Entonces es muy probable que los papás no se enteren, que alguien acuse el tema. Eso sí es probable. Y en ese caso se tiene que entender que estos niños que generan el bullying, ¿cierto?, son personas que también necesitan ayuda, necesitan apoyo. O sea, no puedo hablar con ese pequeño y decirle: estás castigado para siempre. No es la forma de resolverlo. Lo que tengo que hacer es trabajar en entender por qué, a través de un profesional especializado, por qué es que está en esta conducta violenta. Oye, le queremos agradecer a Liz Amador, experta en temáticas asociadas al bullying, Liz. Y me imagino que la gente te hará llegar sus preguntas también porque es un tema para seguir conversando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, Liz. Y bueno, si es que tú también estás siendo víctima de bullying o a lo mejor tu hijo, te cuento que también hay maneras de poder superarlo y tener contención. Te cuento que la Fundación Línea Libre es uno de los canales donde te puedes apoyar, porque acá hay profesionales
profesionales que están dedicados a atender niñas, niños y adolescentes quienes sufren al respecto y los pueden apoyar. Tienen una línea de orientación donde atienden los días lunes a sábado desde las 10 hasta las 22 horas llamando al 1515 o a través de la aplicación Línea Libre. Otra manera también de hacer o tomar alguna acción es llamar al Fono Carabineros al 147 Fono Niños de Carabineros, donde también se busca prevenir el bullying y apoyarlos, darles contención a las niñas, niños y adolescentes. Y también acá lo que hace esta línea es derivar casos de forma rápida o eficiente a la red pública y privada con distintos servicios como el CERNAMEC y también el CENAME, los municipios y distintas ONG. Así que si estás sufriendo bullying o ves que alguien está sufriendo este tipo de problemas, no estás solo, puedes pedir ayuda.